Saludos, soy Daniel Raventós y esto es Analizando en Serie, esta vez en formato podcast. Y hoy me acompaña Alfonso Maté. Hola, Alfonso. Buenas, buenas, ¿qué tal, Dani? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí un poco al lío de hablar de lo que más nos gusta, de series, de películas y un poco de ficción audiovisual. Exactamente. Ficción, representación, un poco de presentación también. Y es que nos hemos reunido hoy tú y yo porque, bueno, estamos casi de alguna manera inaugurando un formato que me apetecía mucho, que es este formato podcast para charlar con amigos como tú, de estas cosas que se nos da muy bien conversar en un sofá y este formato nos va a dar esa oportunidad. Y yo quería además hoy hablar contigo del tema de representación LGTB en el momento de grabar este podcast y de publicarlo, espero. Estamos en el mes del orgullo 2023 y bueno, pues es una ocasión buenísima pues para comentar un poco el papel que juegan estas representaciones, ¿no? en ficciones, el impacto que tienen, cómo repercute tanto en el colectivo LGTB como en el resto, ¿no? de seres humanos. No sé, ¿qué opinas tú? A ver, para nosotros es un tema realmente recurrente, no es solo durante el mes del orgullo y siempre que vemos algún tipo de representación LGBTQ, la comentamos, nos emocionamos, la analizamos, porque aunque mucha gente crea lo contrario, no son tan comunes de ver a día de hoy. Por supuesto, son más comunes ahora que antes, pero siguen siendo rarezas a analizar y a comentar y a emocionarse, por supuesto. Sí, porque además en cuestión de poquísimo tiempo, como quien dice, el número de representaciones ha aumentado. Eso también implica contar de qué manera se ha hecho ese incremento, cómo han sido esos primeros precedentes, etcétera. Y siempre es muy interesante analizarlos, ¿no? El ver cómo ha cambiado, cómo de explícito o no son esas representaciones, cómo está tratado, qué rol juegan esos personajes en esas ficciones, ¿no? Y claro, todo eso siempre es, como tú dices, un tema recurrente de conversación para ti, para mí y para muchas personas que también forman parte de esta, bueno, pues eso, de este colectivo del que tú y yo somos parte. Y, y bueno, pues vamos un poco a entrar en materia, ¿no? ¿Te parece? Me parece, sí, sí. ¿Te parece? ¿Te parece? Bueno, pues mira, nosotros no es que hoy vayamos a hacer el pedazo de recorrido, vamos a estar charlando tú y yo. Así que yo te comentaré, tú me comentarás, nos preguntaremos opiniones. Yo, por ejemplo, te quería comentar, estábamos diciendo, ahora que tú estabas diciendo eh, el tema de cómo afecta el impacto y en la comunidad y el comentario y tal, pues justo yo he estado publicando en el Instagram algunas de estas representaciones y, y hay una que me ha llamado la atención porque puede parecer como que es súper antigua. A ver, también es que los años pasan y parece mentira. Pero en Melrose Place, que era una serie de estas exitosas de los 90, hubo un personaje que era un hombre gay y o sea, la primera vez que ese personaje se le ve besándose con otro hombre, no se ve. O sea, lo que se ve no se ve.
es muy fuerte porque es que podríamos pensar que, bueno, que podría ser es que no sé, es que se me hace raro pensar que todavía en los 90 no pudiera verse un pico en televisión. Es que creemos que somos muy modernas y que estamos muy avanzadas, pero eso es en los 90 que supuestamente es lo moderno, el cambio, y venimos de los 80 de ese nuevo, ¿cómo decirlo? De esa nueva reflexión, ¿no? De ese nuevo panorama que es rockero, que es punk, y de pronto tenemos Exactamente. unos 90 que supuestamente tiene que ser lo moderno. Ya hemos roto con lo antiguo y ahora toca lo moderno. Y en los 90 sigue habiendo muchísima representación o sea, poca representación y muchas veces mal hecha. Y, y bueno, quiero decir que nosotros vivimos en España, que no vivimos en, en Arabia Saudí, que la ficción y el media que consumimos viene de un sistema avanzado supuestamente, pero que sigue teniendo ahí un montón de tabús y un montón de elipsis que no vemos, como este beso de Mirror Play, y es que en los 90 no éramos tan modernas como creíamos. Efectivamente, además que no estamos hablando de que la serie, por ejemplo, fuera una producción europea, que siempre de alguna manera parecemos como los antiguos, ¿no? Dentro de digamos, la sociedad occidental, que se supone que para muchos aspectos se considera mucho más de libertad, progresismo y tal, Europa queda un poco como el viejo mundo, ¿no? Y Estados Unidos es como, ¡guau!, la capital mundial de todo lo que hay que imitar, todo lo que tal. Y sin embargo, una ficción como Melrose Place, que se supone que además era una cosa dirigida a la juventud, que es que era en aquella época, junto a Sensación de Vivir, o sea, junto Ujú. a Beverly Hills 90210, Sensación de Vivir, era como el colmo, ¿no? De la modernidad y de la juventud, lo que todo el mundo aspiraba y sin embargo, lo que tú decías, la elipsis, es decir, el beso queda reducido a el muchacho acercándose con una cara que podría ser de cualquier cosa menos de un beso, si te digo la verdad. Eh, un vecino mirando por la ventana mientras escucha un sonido casi de ASMR ligero, ¿no? De labios y que dura medio segundo mientras el vecino dice, "Oh my God". Y de repente los dos jóvenes otra vez así como ya separados, ¿no? Y tú dices, ¿en serio esto es la representación de un beso? Representado está porque se escucha, pero es muy fuerte, es que es muy fuerte, porque esto o sea, es que parece que está muy distanciado en el tiempo, pero no muchos años después ya empezaron a aparecer besos en ficciones estadounidenses. Parecía mentira que en una década, en solo una década, de mediados de los 90 a mediados de la primera década de los 2000, pudiera haber un cambio tan drástico, tanto en las sociedades occidentales, incluida la de España particularmente, como en las representaciones ficticias, ¿no? Del tema LGTB. Yo es que creo que también el tema bueno, hablar de LGBT en los 90 es como un concepto muy amplio cuando realmente lo que queremos decir son el mariquita en los 90, porque mucha representación LGBT con todas las siglas del colectivo no hay o hay poca. Casi todo es el mariquita y es el mariquita token, el, el que toca y, y es un poco el, esta, la representación está hecha desde un punto de vista morboso, desde un punto de vista cómico,
pero de ninguna forma dignificado, me parece a mí. En, es que estoy pensando, por ejemplo, en series como Sexo en Nueva York, que a los gays tanto les gusta. Hablo en tercera persona porque a mí es que no me hace mucha gracia, pero entiendo que es una serie importante eh, para el colectivo gay. Y la representación gay que hay, por ejemplo, en Sexo en Nueva York, que es de finales de los 90, eso, el gas cómico y la figura para que el heterosexual se ría, ¿no? Que eso pasaba en nuestra sociedad todo el rato en la tele, de que el gay era eso. Y no una figura dignificada, una figura que tuviera importancia o que tuviera una trama más allá que la de te he pillado o mira qué gracioso eres. Sí, básicamente además, no sé exactamente cómo se haría en otros lugares del mundo, pero en España hemos tenido digamos, una parte importante, ¿no? Y que todavía sigue quedando ahí un poco el resquicio del tema de los chistes, ¿no? De los chistes de mariquitas, de además los humoristas que aparecían en televisión, que no solamente te contaban el chiste de mariquitas, sino que además lo ilustraban, ¿no? Lo representaban, se ponían una camiseta de lunares anudada, ¿no? En la barriga y hacían todo un Sí, eh, una performance de mal gusto. exactamente, una performance exagerada, ¿no? De amaneramiento, que los amaneramientos existen y ole la pluma, ¿no? Pero una cosa es la pluma real y otra cosa es el convertirla en objeto de humor, de chiste, Y de de, burla. de burla, exactamente. Y, y yo estos días estaba incluso planteándome, ¿no? Si cuando yo hablo de representación de lo LGTB y en ello hablamos también del queer coding, del queerbaiting, etcétera, si se puede incluir estas performances, perdón, porque es plural, porque aunque sea una representación eh, que nos denigre o que no sea una representación buena, sigue siendo una representación, sigue habiendo tenido una repercusión para bien o para mal. En este caso, digamos que para mal en la inmensa mayoría de casos, porque precisamente el impacto que tenía en la sociedad española, por ejemplo, era que todo el mundo percibiera al hombre gay, que era lo que se solía representar, como un chiste, una burla y algo de lo que se tenía uno que avergonzar, no solo de serlo, sino también de tenerlo cerca. Total, total. Pues a ver, no sé yo si, a ver, como representación, sí, lo que pasa es que, claro, viéndola desde un análisis crítico y desde una perspectiva, que cuando hablamos de representación, yo lo que siempre digo, no todo vale, ¿no? O sea, Mm, me refiero, no vale con poner un personaje y decir, no, es que es gay y ya está. No, no, no. La representación tiene que estar bien hecha, tiene que tener un sentido, más que un sentido, tiene que estar desarrollada como están los demás personajes. Y esto que comenta, ¿cuenta como representación? Hombre, cuenta como historia, ¿no? Y exacto. verlo con perspectiva sobre qué no hacer en el futuro. Claro, qué no hacer, pero también analizar cómo eso dejó su huella, cómo eso dejó su Sí, por huella, supuesto. cómo eso se ha ido teniendo que eliminar, ¿no? Pues para dar paso a otro tipo de representaciones mucho más positivas y,
Y por supuesto, a mí me sorprende que hasta no hace tanto y todavía alguna voz se oye de, es que, madre mía, la qué censura hay ahora de que ya no se pueden contar chistes de mariquita y no sé cuánto. Es Y, verdad, y gracias, y gracias a, y menos mal, y menos y mal. menos mal. Es que hay mucho ofendido, hombre, faltaría más. Es que, gracias por no pegarme una paliza, gracias por no reírte de mí, y es que, en fin. Yo es Es que, mira, posible. como un poco haciendo análisis de cómo ha ido evolucionando la cosa y cómo hay mucha gente que ahora dice la cultura de los woke, cómo todo se ha metido con calzador, como todo, es como, bueno, lo de la inclusión forzada, en fin, esta gente es que tiene los días contados para el entretenimiento y esto es una realidad, porque no es una guerra o no es una batalla que estemos ganando, es que la hemos ganado. O sea, la gente que está ofendida porque haya una representación LGBTQ, la gente que está ofendida porque haya un discurso feminista, la gente que está ofendida porque haya un respeto a los derechos humanos en las ficciones, esa gente no tiene cabida en el status quo actual. O sea, le guste más o le guste menos. Esa gente tiene que estar aburridísima en su casa, de no poder ver ni una serie, de no poder ver ni una película, porque todo está a la que salta y todo le parece un discurso. Por eso esta gente no tiene cabida a día de hoy dentro del entretenimiento. O sea, una batalla que hemos ganado. Esto no es que estemos tal. Y esta gente, yo lo siento, pero o avanza o se queda atrás, porque la tele no está hecha para ello a día de hoy. Sí, sí es que tienes razón. Vamos a ver, si estamos en 2023 y todavía hay quien se ofende porque haya representación de personas de diferente color de piel o de diferente, o sea, con diversidad, ¿no? De cuerpos, que podría ser un tema más que superado, que aquellos episodios de los 90 de que la prima Hillary en El Príncipe de Bel-Air saliera con un blanco y toda la familia. ¡Ah! ¡Oh no! ¿Cómo va a ser esto? ¡Qué vergüenza! Blancos y negros juntos, perdón. ¿Sabes? Eso está superado, pero superado. Pues todavía sigue siendo tema de ofensa. Pues imagínate tú lo de ellos dicen inclusión forzada y nosotros hablamos de que lo que históricamente ha sucedido es una exclusión forzada. Exclusión forzada total. O sea, porque no hay ningún tipo de coherencia en este tipo de ficciones en las que se quiere representar o se quiere dar voz a una parte de la sociedad de ese momento y no hay ningún tipo de diversidad. Cuando la había, o sea, no, en la realidad es que la había, pero estas ficciones que al final es el reflejo de la sociedad en la que vivimos, o quiere ser un espejo en el que podamos echar la vista atrás y decir cómo eran los 90, cómo eran los 80, y acudimos inevitablemente a esto, bueno, pues que no hay esa diversidad que sí existía. Bueno, y que sí existía y que sí existe. Entonces, o sea, hablamos total de una exclusión forzada para, para no ofender, para no... Es que no sé, es que realmente es algo que cuando dicen de ideología woke, creo que hay otra ideología mucho más perversa en todo esto, que no es la woke precisamente, y es la del... la... como diría, como el... ¿Supremacista? Sí, como, eso, exacto. No quería utilizar la palabra supremacista, pero sí. Se Eh, usa, se usa. de la cultura, o sea, de la cultura dominante. Mm, Bueno, que ellos creen que es dominante. sí, efectivamente. De hecho, te iba a decir que quizá para quien no esté familiarizado, podrías tú, que se te da mejor para ti definir este tipo de cosas, este tema del woke,
que además aparece mucho en comentarios de redes sociales, cada vez que sale un tráiler, cada vez que no sé cuánto. Hay gente que simplemente escribe woke. Sí. ¿Qué está significando eso para el que no lo sepa? A ver, la cultura woke, un término del inglés, woke significa despierto, ¿no? Y es un poco una ideología progresista que te alerta un poco sobre qué era lo que estaba ocurriendo en la sociedad. Es decir, cómo no había diversidad de género, no había diversidad afectivo-sexual, cómo no había representación femenina o representación de otra etnia. Y esto que lo dábamos como por supuesto, nos hemos despertado, ¿no? Hemos hecho este woke y vemos que hay una desigualdad social en esto. Claro, esto es la teoría y eso es lo que significa realmente woke. ¿Qué pasa? Que el término se ha utilizado por la parte menos progresista de la sociedad como insulto y como diría, como de una forma denigrante, ¿no? Del tipo, si de pronto hay representación racial en algún tipo de ficción, pues eso, ya salta alguien diciendo que esto es cultura woke, que esto no está hecho de forma natural, que esto le encanta decirlo a ellos, sino que esto es una ideología forzada para controlar a las masas. En fin, es que por donde se coja esto es que no tiene ningún sentido realmente, verlo como de forma negativa, al revés. Ya. ¿Qué pasa también con esto? Que, claro, a día de hoy, las personas que consideramos que hay una cultura woke, muchas veces... Claro, es que, a ver, este es un término también estadounidense, que esto no es... que a veces no se aplica al resto del mundo. Porque, bueno, pues Estados Unidos tiene una configuración social concreta y muchas veces, ¿qué pasa? Que la gente woke está de más y se da la vuelta a sí mismo y sale por el otro lado y gira más a la derecha, siendo de pronto estas personas más homófobas y racistas que, en fin, un poco extraño, porque aplican el mismo concepto de sociedad estadounidense al resto del mundo. Entonces, claro, esto genera situaciones un poco idiotas y esto es a lo que se aferra la derecha política, vamos a hablarlo, para desacreditar este movimiento woke. Va un poco por ahí. Bueno, se podría incluso, estaba escuchando y estaba pensando que en el contexto de Estados Unidos este término, ¿no? de woke es la figura, sería lo que, o sea, lo que ellos usan para insultarnos, sería un poco como el contrapunto, ¿no? de lo que a lo mejor nosotros en el contexto de Estados Unidos llamamos Karen, ¿no? ¿El contrapunto quieres decir? Sí, exactamente. Sí, total. O sea, una Karen sería todo lo contrario que un woke. Claro. También, ¿qué pasa? Que desde ciertos sectores, a ver, esto pasa con todo, con cualquier movimiento ideológico y cualquier movimiento social, que siempre se cogen a los ejemplos más locos del asunto para desacreditar este movimiento. Entonces tú has cogido a la persona más loca de Estados Unidos diciendo que Montenegro es racista por tener el país, por tener la palabra negro en el nombre del país,
Mm. y que eso se debería de cambiar y eso es woke y es como, vamos a ver, esta persona claramente no está bien. Pero pues nada, cogemos esto, mira hasta dónde llegan y, y ya está, pues entonces eso ya desacredita y invalida cualquier tipo de movimiento, por poner un ejemplo. Sí, sí, ¿no? Me parece un ejemplo bastante posible de que ese tipo de cosas pasan. Eh, bueno, por suerte, no en todas partes pasa así, pero bueno, mira, ha subido efectivamente la representación, no es inclusión forzada, es que, hola, estamos en todas partes. Y es normal que aparezcamos también en las ficciones. Se está viendo también un incremento, ¿no? De personajes o simplemente, bueno, sí, supongo que se pueden llamar personajes en la publicidad, en otros medios que no son solamente el cine y las series, ¿no? Eh, y claro, llega el mes de junio, empiezan a aparecer muchas marcas que hacen, digamos, eh, ponen la banderita en su logo, etcétera, y entonces surge este término, ¿no? Un poco que habíamos comentado previamente tú y yo, fuera de micro, de pinkwashing, ¿no? Ujú. Eh, ¿Hasta qué punto tú considerarías que esto, digamos ya en 2023, es tan así, si lo era más antes, pero ahora puede ser quizá eh, más real, si sigue siendo ficticio? Cuenta un poco sobre tu visión sobre el pinkwashing, sobre todo de este mes de junio y tal. Y, en fin, coméntame. A ver, sí, una cosa que hemos conseguido es también el crear conciencia. Y, y esto no es fácil, porque muchas veces la gente vive en su burbuja creada mediáticamente, en el que no hay, o hay un desconocimiento, o hay poco entendimiento sobre lo diferente. Y yo creo que estos movimientos y de, este tipo de eventos ocurren también para crear conciencia y que cuando alguien vea una serie o alguien vea una película, bueno, pues lo piensa en plan de, hay pocas mujeres, ¿no? O no hay ningún gay, no hay ninguna lesbiana, en fin. Yo creo que este es el mayor logro que se ha conseguido con esto, el pinkwashing. Durante mucho tiempo ha sido, y bueno, y lo sigue siendo, yo creo, ponerse la medallita a la diversidad. Eh, bueno, pues durante el mes de junio es lo que toca, porque todos sabemos que los gays solo trabajamos en junio, así como las mujeres solo trabajan en marzo, y, y este es nuestro mes, y entonces pues todas las compañías y todos pues nos van a dar lo que queremos. De hecho, durante el mes de junio es ilegal ser heterosexual. Eh, pues coña, aparte del pinkwashing, sí que sigue existiendo por parte de las marcas, porque tú durante el año no haces nada, o sea, no haces nada por los derechos del colectivo, no haces nada por crear una imagen más diversa de tu marca. Bueno, que a lo mejor no, bueno, sí, digo, iba a decir que a lo mejor no se puede, pero sí se puede, mediante la publicidad, mediante los hechos, en fin, pues si hay países que condenan la homosexualidad con una pena de muerte, pues allí no vendas tu producto, ¿no? Por ejemplo. Si tan a favor estás de los derechos LGBTI para ponerte una bandera del arco iris durante el mes de junio. Entonces sí que sigue habiendo un pinkwashing eh,
y un lavado de imagen progresista que no se corresponde con la realidad ideológica de la empresa. Pero sí que, por ejemplo, en el tema de la ficción, yo creo que no es tanto un pinkwashing lo que estamos viviendo ahora, porque no, no siento que haya una forma de mejorar tu imagen poniendo representación LGBTQ, sino que lo que hay es más conciencia, en mi parecer. Sí, yo me No sé refería cómo lo sobre ves tú. todo, sí, no, yo por supuesto, sí, estoy de acuerdo. Yo me refería sobre todo en publicidad que a lo mejor durante algunos años aparecía quizá algo más de representación en algunos anuncios, tanto de televisión como de cartelería y eso, del tema LGTB, a lo mejor pues poniendo el color o el arco iris o simplemente apareciendo X personaje. Pero lo cierto es que ahora hay muchos anuncios bueno, muchos. Hay anuncios que funcionan durante todo el año, independientemente del mes, donde podemos ver estas representaciones, eh, tanto de familias con dos madres o dos padres, personas que... A ver, te voy a poner un ejemplo porque el anuncio no es quizá, bueno, yo creo que en este caso se puede dudar entre si es implícito o es explícito. Porque no sé si tú has visto el anuncio de Vodafone de que sale un chico andando por la calle, se ven varias personas, pero van como en pijama, con ropa de andar por casa, y es porque te puedes llevar eh, el wifi fuera de casa o yo no sé qué historia. Eh, y la representación del chico que hace de hilo conductor del anuncio, eh, pues el chico anda, o sea, es un chico así guapo, fibrado y tal, va de andar por casa, va con un bigotito, pero va moviendo un poco las caderas, se ve que es bailarín porque en algún momento da pues algún saltito y alguna cosa a lo bailarín, tal. Eh, y por ejemplo, Ángel, mi novio, dice, no, es que la representación está hecha posta. Ahí se ve muy claro que han intentado representar a un chico gay, porque se ve tipo chico fibrado, pero bailarín, pero no sé cuánto, pero tal, es obvio. Y yo digo, pues no lo sé. Yo es que soy a lo mejor a veces un poco torpe para ver las cosas tan claras, ¿no? Yo digo, a mí me parece que han querido representar eso, pero no hay tampoco algo que a lo mejor nosotros estamos eh, cometiendo el error de leerlo de esa manera porque eso es lo que a nosotros nos puede recordar, pero estamos dando por supuesto, ¿no? La orientación del personaje del anuncio. Y, pero sí que ha podido haber una intencionalidad por parte de la empresa que se encarga de ese anuncio de que esto quedara de alguna manera reflejado. De hecho, me puse a investigar y señora Rushmore, que es la empresa que hace este anuncio, que también hace los de ING, que a lo mejor te suenan, que Sí. también se ven un niño vestido muy afeminado con sus padres, que se ve una trieja, ¿no? De una chica con dos chicos, que se ven cosas diversas también. Ujú. eh, pues es la misma empresa la que ha hecho el anuncio este de Vodafone y es una empresa que sí que durante todo el año mantiene mucho vamos, se ve que la empresa es muy gay friendly o incluso quizá más allá de eso y claro, ya sabiendo eso yo digo, pues puede ser que el anuncio sí esté yendo a ese tema. No sé si tú has visto estos anuncios, no sé qué opinas.
Sí, sí, lo he visto. Y a ver, sí, es lo que tú dices. A lo mejor estamos cayendo en leer una persona como gay o LGBT, pero bueno, la realidad es que tampoco es una masculinidad hegemónica la que aparece en el anuncio. Entonces, bueno, también se agradece, ¿no? Y sí, al final es que las empresas con el tema del pinkwashing es un poco también lo que tienen que hacer. Si tú tienes un compromiso con y para la diversidad y la imagen progresista de tu marca, esto no puede ser solo el 8M y el 28 de junio, sino que tiene que ser durante todo el año. Em, pero claro, también es muy perverso caer en darle la responsabilidad a empresas. Pero bueno, no, perverso no, porque ellos son los primeros que luego se ponen la bandera LGBT. O sea que si te pones la bandera para una cosa, te la tienes que poner para otra también. Y yo, hablando así de anuncios, me estoy acordando de uno de principios de los 2010 que era de Pilexil anticaída. ¿Tú te suena esto? Me acuerdo del Pilexil, pero ¿de principios de cuándo? De los 2010. A ver, refréscame la memoria. Pues mira, era un anuncio donde hay varios, son como varios testimonios, en plan, dos personas sentadas como en un sillón, contando sobre, ay, pues fulanito se le caía el pelo por el estrés, no sé cuánto, y desde que empezó a utilizar Pilexil, no sé cuánto, ya no se le cae, bla, bla, bla. Bueno, pues había varias tal, ¿no? Un poco haciendo la mujer que habla con el marido, Sí, sí que me siempre suena. eso. Y había una pareja de dos chicos que se tocaban mucho, que tenían una complicidad extra, que no es un amigo, porque era algo personal, ¿no? En plan de, ay, pues, fulanito no sé qué, tal, tal, tal. Y claramente o sea, tú lo estabas viendo y estabas viendo una pareja gay, sin decirte, ellos son pareja desde hace 5 años y desde que utilizan, sino que era un testimonio natural y normal. Y tú lo podías percibir como una pareja gay. Bueno, pues el anuncio en televisión dejó muy, eh, dejó muy claro, con un subtítulo debajo, que eran compañeros de piso. O amigos, no, amigos de la infancia, eso era lo que ponía. Amigos de la infancia. No dando lugar a ningún tipo De ambigüedad. de ambigüedad ni lectura. Y creo que eso lo pasaba con esto. Quiero decir que hemos cambiado. Yo creo que este anuncio a día de hoy no pondría nada debajo y simplemente, bueno, pues que el espectador lo lea como lo pueda leer. Que cada uno lo Pero, interprete como quiera, claro. pero que sí que ha habido un, un cambio en cuanto a la publicidad y sí que ha habido un, un marketing y yo creo que a día de hoy estamos mejor. Y, por ejemplo, este anuncio que digo que borra cualquier tipo de pensamiento LGBT, a día de hoy no sería así y aún el mismo anuncio podría funcionar simplemente sin el subtítulo debajo, lo cual quiere decir que, bueno, que hemos avanzado en algo. O eso quiero creer. Pues efectivamente, Alfonso, acuérdate de este anuncio que es de hace un año o 2 años, ¿no? Pero yo creo que ha estado durante un tiempo el anuncio de Durex, de que también salen varias parejas y tal, y hay una pareja de chicos y ahí no aparece amigos de la infancia o compañeros de piso. Evidentemente no hace falta ni que digan, ¿no? Por debajo lo que son o dejan de ser. Aparecen dos chicos hablando de me da más placer, no sé cuánto. Pues ya está. Si es que, si es que ya está. Si es que hemos llegado al punto de que decir o de dejar de decir en algunos casos llega a ser incluso absurdo, ¿no? Y, y a mí ahora me ha dado un poco de pena porque no sé si te acuerdas que también el año pasado había un anuncio de Actimel, de Actimel era de dos hombres con una hija. ¿Te acuerdas? ¿Te suena? No, no lo ubico.
no lo ubicas. Bueno, pues salía un hombre cogiendo el Actimel y tal. Y yo lo tomo por mí y por mi chico y por nuestra hija o algo así, lanzándole. Sí, 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 sí. Y salía, bueno, mi chico, se veía además. Esto también tenía un poco, podía ser objeto hasta de debate per se, porque aquí en casa lo manteníamos y yo decía, ¡ay, qué bien! Mira, aparecen dos hombres con la hija, mira con qué naturalidad dicen tal, aunque echarían falta que dijera quizás mi marido o algo, porque mi chico suena como una cosa como muy, muy de no sé, como algo más jovial, más de adolescente, y ahí salen pues dos señores ya con hija y con todo, ¿no? Y el debate que tenía, por ejemplo, Ángel conmigo era que sí, vale, aparece eso, pero él echaba en falta, por ejemplo, que hubiera una representación quizá menos heteronormativa, ¿no? Menos cis-heteronormativa, porque Mm. sí, era una pareja de dos hombres, pero qué hombres, ¿no? Para representar o sea, cómo llegar a un público que esto lo pueda aceptar de buen grado, y es que esa pareja tenga unos comportamientos basados en los mismos patrones en los que se han representado eh, tradicionalmente, y esto siempre me gusta ponerlo entre comillas, porque tradicionalmente, ¿de cuánto? De 20, 30 años, como mucho, ¿no? De modelo de familia, ¿no? Con la casa, con bien vestidos, con la hija, un modelo de familia que corresponde a un modelo muy, muy cis heteronormativo. Y no sé, ¿qué me dices tú? A ver, es que esta es una realidad y es que la representación que nos incomoda o la representación a la que hemos llegado y aceptamos como sociedad es la representación que es igual que una pareja cis hetero, solo que en vez de uno de los miembros es una chica, pues aquí es un chico, pero siguen comportando los mismos patrones, ¿no? Y las mismas eh, roles de género en realidad que una pareja cis hetero. Y es que esto es también un poco de debate, como que ya llegamos al punto ya no es representación sí, representación no, sino es de qué forma está hecha, ¿no? Que lo que hablábamos al principio de él, no todo vale. Claro, Y, ¿cómo hombre, está hecha? ¿A quién va enfocada? ¿Qué claro, intencionalidad tiene? claro, es todo eso. Y, en fin, es que a día de hoy no es nada progresista meter una pareja LGBTQ. Al revés, es que debería de ser lo normal. Y vamos en ese camino. Pero claro, todavía incomoda cierto espectro del colectivo LGBTQ. Sí, como contrapunto yo pondría los anuncios que te he mencionado antes, ¿no? El de Vodafone o el de ING, que de alguna manera incluso en el caso del de ING hace un poco alarde de todo lo contrario, ¿no? Es como, fíjate, estamos mostrando cosas distintas porque lo que queremos es que se entienda que te queremos como quieras que seas, que ahora no recuerdo muy bien, no, quédate con quien te quiera como eres o algo así, o algo así el anuncio, ¿no? Y de alguna manera es como, mira, puede ser aquello que sea más diferente de lo que la sociedad estipula, que, que tú también eres válido, ¿no? Ujú. Y quizás un poco el contrapunto, no es como, bueno, lo metemos de pasada, no, es que lo vamos a convertir en esta campaña en el tema que abandere la campaña per se, ¿sabes? Claro, Y, claro. y como punto intermedio, ha habido también, ahora hay un anuncio ahora me parece que es de Nenuco, me parece que el anuncio es de Nenuco y me ha chirriado,
porque se ven diferentes progenitores, ¿no? Me parece que es de Nenuco, a lo mejor de Johnson Johnson o de alguna cosa de esta, pero bueno, de algún producto de tipo o jabón infantil o colonia o algo de eso, pero para niños pequeños, para bebés. Y Ujú, entre las escenas se ve, mientras suena la voz en off y dice, em, se ve en un momento dado dos mamás con un bebé al lado ujú. de una bañera y tal, y dice algo así como, y también para no sé si dice algo de nuevos, no sé qué, eh, nuevos modelos. Es que no recuerdo ahora mismo, pero usa la palabra como diciendo también para los nuevos modelos de familia. Sea como sea tu familia o algo así, ¿no? Algo por el estilo. Y yo digo, me está chirriando un poco que Ya. en 2023 que aparezcan dos madres sea como la novedad, ¿sabes? Mm, No sé, a lo mejor habría puesto yo, no sé, habría elegido otra cosa, o habría dicho o simplemente no habría dicho nada ahí, habría seguido con lo que el anuncio estuviera hablando, ¿no? Pero claro. señalar el momento de las dos mamás como para hablar de lo nuevo, me parece como insulso ya, como qué casposo, pero ¿dónde estamos? Que si viviéramos, yo qué sé, en Arabia Saudita, pues yo digo, oye, pues mira, pues sí, ¿sabes? Claro. Pero estamos en España, esto está superadísimo, Ahora superadísimo. con una nueva fórmula como esta nueva familia. Yo he hecho Básicamente. toda la campaña con eso. Es que es un poco así, es que el anuncio viene a hacer un momento ahí, un guiño por el estilo que yo digo, uff, por favor, socorro, sacadme de aquí, ¿esto qué es? O sea, como es que realmente yo veo, hay una página que yo sigo en Instagram de anuncios vintage y me sale ese anuncio y me pienso que es de principios de los 2000. Total. Es que es la Hemos realidad. incorporado pH neutro a nuestros polvos de talco, así como hemos incorporado a estas dos lesbianas con un bebé. Pues Es que algo así. es un poco la tónica del anuncio. Sí, sí, es total. Y me parece como una cosa muy fuerte. Alfonso, yo quiero que tú me cuentes un poco porque yo flipo muchas veces con cosas que tú me cuentas, me compartes. Eh, por ejemplo, y esto me encantaría que ahondáramos tú y yo más, esta invitación la tienes más que hecha, vamos, que ahondáramos más en ello en futuras ocasiones, eh, pero sueles estar más puesto en cosas como, por ejemplo, franquicias como Monster High, franquicias que están relacionadas, ¿no?, con el mundo de lo coleccionable, de juguetes y tal, que a veces también tienen eh, publicidad, que tienen animación, que tienen tal. Me compartes cosas que me parece muy interesante porque además se aproxima a un público que no es solamente el adulto, aunque por supuesto hay mucho adulto que consume de todo esto. Eh, cuéntame un poco, menciona un poco para los que nos estén escuchando en el podcast sobre esta cuestión, ponme algún Ujú. ejemplo. A ver, sí, una de mis facetas mías es que soy coleccionista de muñecas. Y, y bueno, esto ha pasado siempre en realidad, que es que mucho del coleccionismo de juguetes, vamos a llamarlo así, va asociado también a unos comportamientos de marketing muy concretos, con series de televisión o películas animadas o incluso de carne y hueso, para que funcione como una publicidad encubierta en realidad, así como para crear esa necesidad
de comprar el muñeco o el juguete a través de una ficción y que el niño o la niña sea capaz de generar esas aventuras que está viendo en la tele, pues con sus muñecos, ¿no? En casa. Y esto lo hemos visto de siempre, incluso series de animación que han sido, eh, producto de la publicidad de un muñeco o de un juguete, que primero ha salido el juguete Con y luego He-Man. se ha hecho, por ejemplo, He-Man, y luego se ha hecho esa serie para venderlo, ¿no? Y esto ha pasado así siempre con el tema del juguete, el cross media. Claro, estamos acostumbrados a ver a lo mejor de un cómic a una serie o de un videojuego a una serie o viceversa, pero estamos poco acostumbrados a verlo de juguetes a series o de series a juguetes, pero todo engloba lo mismo. Y realmente es un marketing que ha funcionado y que sigue funcionando. Y, pero claro, los tiempos cambian y estos productos audiovisuales ya no son simplemente una publicidad, sino que tienen también un, cierta calidad. En su momento los tenían también, aunque se le veía mucho lo que era, pero a día de hoy tiene también cierta calidad narrativa, podríamos decir. Sí, generan Sí, un background quizá más sólido del que tenían antes, ¿no? sí. Y a ver, siempre englobándolo dentro del el público objetivo al que va dirigido esto. O sea, no de pronto la serie de Monster High no es, eh, yo qué sé, la nueva serie Revolución del Mundo. Pero dentro del público objetivo al que va dirigido, pues sí que tiene su historia. Bien, con el tema de Monster High concretamente. Monster High, bueno, pues son unas muñecas creadas por Mattel, la empresa de la Barbie, a principios de los 2010, ¿no? Entre 2010 y 2011. Y me encanta, esto es un término que me fascina, que es tomar los 2010 como una década concreta, que para nosotros suena como ayer, pero no, ya han pasado más de 10 años. Y cuando salió Monster High, pues se replicó este modelo de negocio y tuvo mucho éxito y mucho tal, desbancando incluso a la Barbie, o sea, desbancando a la muñeca típica de la misma empresa a la que pertenece. En fin, bueno, pues por una cosa u otra, pues la marca Monster High deja de ser rentable o deja de producirse o lo que sea, y ahora, en 2023, estamos viviendo un reboot, que ahora tanto nos gusta esto de los reboots y los remakes, pues estamos viviendo un reboot de Monster High. Eh, Monster High, para quien no lo sepa, pues cuenta las historias de un grupo de monstruos adolescentes, hijos de los grandes monstruos del terror. Pues sale la hija de Drácula, la hija del hombre lobo, la hija del monstruo de Frankenstein, la hija de la momia, y son las aventuras de este grupo de monstruos eh, en el instituto, ¿no? Y siempre ha tenido Monster High siempre ha tenido un punto diverso en el que... Diría que incluso la serie, por su estética y por muchas cosas, casi que se podría enmarcar un poco entre lo camp y lo queer, ¿verdad? ¿O estoy diciendo una locura? No, no, si es que en parte es también a lo que apela la serie y a lo que apela la franquicia. Estéticamente, estamos viviendo en la época de Crepúsculo, estamos viviendo en la época del romance paranormal, ¿no? El romance adolescente paranormal, de la romantización del ser diferente y de ser friki. Entonces, claro, todo esto se ve reflejado en los diseños de los personajes, se ve reflejado en la moda y se ve reflejado también incluso en los trasfondos. Parte de las personalidades de estas monstruas es un poco acabar con la feminidad hegemónica y no ser perfecta, sino que en las imperfecciones es lo que te hace única y especial. Ese es como el mensaje que tiene Monster High, que es bastante liberador y que la
personas LGBTQ nos podemos sentir bastante identificados e identificadas. ¿No? ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, me parece muy acertado. Además, yo no sé no sé cuánto de esto había en la versión anterior, pero en esta actualización de Monster High, por lo menos, hay personajes que no solamente es que vayan acompañados de ese discurso que tú comentabas, sino que es que directamente se mencionan, ¿no? Identidades, por Claro, ejemplo, de personas de género fluido, bueno, de personajes más que personas, personajes de género fluido, como en el anuncio de la colonia, tiene dos mamás, ¿no? Cosas sí. así. Claro, en el nuevo reboot de Monster High se ha querido dar una vuelta a todo esto que ya estaba, ¿no? Y, y ha sido muy inteligente entender qué es lo que hace especial a la franquicia, que es el ser diferente, el no ser lo hegemónico. Y los personajes tienen más trasfondo a día de hoy y que se relacionan también con la sociedad y con el momento social en el que vivimos a día de hoy también. Entonces, primero tenemos personajes de cuerpos diversos y hay personajes que son más bajitos, hay personajes que están más rellenitos, hay personajes que son más altos y más delgados, pero no por ello son más o menos guapos. Como que hay una diversidad en cuerpos, que esto la serie antigua no la tenía y era un punto criticable. Eh, Hay también diversidad racial, porque bueno, pues asumíamos que la hija de Drácula fuera de los Cárpatos y era de Europa del Este. Pero en eso en ningún momento se decía, o que la hija del hombre lobo tenía una codificación de ser de raza negra. Pero esto en ningún momento se decía ni se hacía explícito. En el nuevo reboot sí que nuestras monstruitas tienen nacionalidades y tenemos pues un par de personajes de origen latino, un par de personajes afrodescendientes, hay un personaje, por ejemplo, Draculaura, también eh, racial mix, que se dice, Medio con una... asiática, sí, medio caucásica, ¿no? Algo de eso me sí, parece que vi. exacto. Y, y bueno, pues ya tenemos, por ejemplo, ese punto también a favor. Y también tenemos diversidad afectivo-sexual, que en Monster High, por mucho que nos pese, no existía en el original. Y todo estaba codificado y tenías que leer mucho entre líneas. Y bueno, pues parece mentira también que esta serie fuera de los 2010. Pero ya sabemos cómo son las Karen de lo que hemos hablado antes y la protección absurda contra, o sea, con el tema de la niñez y la juventud, que se protegen unas cosas que no tienen sentido, pero otras quedan al aire y son un poquito más peligrosas en el contexto estadounidense. Pero bueno, en esta serie, por ejemplo, tenemos que un personaje se identifica con los pronombres ella y los demás personajes respetan sus pronombres y, Y no y se hacen refieren. tampoco. Sí, que quiero decir que el tema es tal. Sí, sí. O sea, nadie ni siquiera lo cuestiona. No, no, Es, no. Se toma con una Exacto. naturalidad total. Claro, Como pues que un dice, me personaje llamo Pepe, diga, pues hola Pepe. Ya está. claro, pues este personaje dice, me llamo fulanita y Frankie y mis pronombres son ella. Y dice, ay, pues... Y cuando llega en el grupo con otro personaje dice, somos nueves en el instituto o somos tus nueves amigues, ¿sabes? Y es un discurso tan fluido y tan natural que se agradece. Eso por lo primero. Y segundo, que, que no, que no da lugar a ningún debate en contra. Porque es que esto, lo que tú dices, se trata con esa naturalidad con la que se debe tratar estas cosas. Y Tenemos, además, o sea, quiero decir que llega a ser muy instructivo en el sentido de que tanto para
el público infantil como para el no tan infantil y tal. Es como ver, o sea, aprender a través de ese ejemplo el cómo vivir una situación de ese estilo, ¿no? Perdona que además te he Claro. cortado. No, no, es eso. No, y quiero decir que hay personajes pues, que también tienen, por ejemplo, un interés romántico, una chica con otra chica, o con una persona como este personaje no binario, pero de aspecto más femenino. Hay un personaje que tiene dos mamás y se trata pues de forma, bueno, pues como el otro, el padre Drácula, pues, o sea, la otra del padre Drácula, pues este tiene dos madres, dos medusas. Bueno, Dos y gorgonas. sí, De y hecho, perdona que te haga un inciso en eso, me parece también interesante porque la gorgona es una criatura tradicionalmente femenino. Es decir, en la mitología y además en las representaciones que se han hecho de las gorgonas, sobre todo de Medusa, siempre es una representación femenina. Y en los años, digamos, en la segunda mitad de los años 10 del siglo XXI, como en estos primeros años de los 20, he empezado a ver en alguna que otra ocasión representaciones masculinas de criaturas típicamente femeninas, ¿vale? Como el caso de la Gorgona. Y el hecho de que Monster High hayan cogido también esta idea de la Gorgona para hacer al Gorgón, algo que también he estado viendo, por ejemplo, en la serie de miércoles, un ejemplo igual, de hecho, me parece que el chico Gorgona, me parece que también tiene dos mamás, ahora no me acuerdo, pero me quiere sonar. Eh, Me parece también interesante, ¿no? No solamente quizá algo que se ha hecho muchas veces más, que es feminizar monstruos masculinos, ujú. sino hacer exactamente lo contrario, es decir, masculinizar o crear un personaje masculino a partir de una cosa que ha sido estereotipadamente femenina. Y en esto Monster High creo que para mí aquí ha tenido un acierto, ¿no? Sí, bueno, esto lo llevo haciendo desde el principio y la verdad es que sí. Es algo que siempre, desde mi caso, por ejemplo, he felicitado y he admirado. Me ha parecido siempre una decisión muy inteligente el haberlo hecho así. También entramos en la era TikTok. Entonces, mm, mucho de Monster High también ocurre en las redes sociales y no solo en lo que vemos en la serie. Y podría ser muy fácil desligar un medio de otro y decir, no, es que esto como tiene un público menos accesible, por ejemplo, pues aquí sí lo vamos a hacer, pero aquí donde tiene un público más mayoritario, aquí no. Y así no ahorramos polémica y nos ahorramos movidas. Y, y todo lo contrario, al revés. Han ido con esta decisión a por todas en todos los medios, ¿no? En lo que está ahora mismo Monster High. Mm. Eso me parece. Bueno, es que vamos a ver, estamos en 2023 y, y es que, no sé, creo que está haciendo en este caso Mate lo que no sé quién llevará. Supongo que tendrán alguna agencia o lo que sea, pero están haciéndolo con el acierto. Y además creo que también haciéndolo de tal manera de saber dirigirse tanto al público infantil como al público adulto especializado, ¿no? Claro, Como puede ser al el final caso. no se nos puede olvidar que también quien colecciona Monster High o quien consume el contenido de Monster High nuevo no son solo las nuevas personas que se adhieren a la franquicia, que es uno de los logros a conseguir, me imagino, sino también el que se reenganche esa gente que en los 2010 le gustaba este asunto. O sea, que ya han pasado 10 años. O sea, que esta gente mínimo ya tiene que tener 20, 25. Entonces,
tiene que apelar ahí a dos públicos y yo creo que sí que lo está haciendo de forma bastante inteligente y bastante interesante, que no se ve en otro lado, Pues sí. que está Eh, siendo también un poco rompedor. Efectivamente. No podemos tampoco enrollarnos mucho más, pero hay algunas cosas que necesitamos mencionar, ¿no? Yo quería mencionar rápidamente, eh, por ejemplo, el caso de, de Disney, que en los últimos años parece que está haciendo un poco como de ir probando, ir probando, ir probando y cada vez apostando por un puntito más en cuanto a representaciones LGTB. eh, bueno, digo Disney como me refiero en realidad a Disney, Pixar, tal, ¿no? Estoy refiriendo principalmente a la insinuación que a lo mejor podía haber en Luca o de manera un poco como más medio metafórica tal al famoso hecho del beso, ¿no? Que queda así como de trasfondo en la película de Lightyear a llegar a la película, no sé si tú la has visto, la de Mundo Extraño, Sí, sí. con un protagonista que directamente ya es, el protagonista es un chico gay. eh, si bien el personaje no es el epítome de la masculinidad hegemónica, tampoco es todo lo contrario. Y Ujú. la familia, o sea, estamos visitando, por así decirlo, un mundo que no intenta representar el mundo real que tú y yo vivimos, sino un mundo que está aparte, donde tampoco sabemos cómo han sido los avances o cómo ha surgido el tema de las personas que tienen una orientación sexoafectiva que no es la que nosotros denominamos como heterosexual, pero el tema parece que en la película se trata con total normalidad, el interés del chico por otro chico, incluso el abuelo que se supone que lleva X años apartado del mundo, trata también el tema con completa naturalidad. Eh, en tanto a representación, yo estoy contento con esta película. En cuanto a repercusión, estoy muy triste porque no me parece una mala película, no solo por este tema, y creo que no ha llegado a tener el bombo. Yo creo que hay muchísima gente que ni la conoce, no sabe ni siquiera que existe. Es que parte del marketing de esta película ha sido fallado, yo creo que en en el sentido de darle bombo. Quiero decir, o sea, El Mundo Extraño viene de una película como Lightyear, que casi se le veta de según qué fines por explotar ideología de género o yo qué sé cómo lo llama esta gente. Entonces yo creo que Disney se ha querido apartar de toda esta polémica, pero ya tenía la película hecha, ahora qué hacemos. Y ha querido que pase un poco sin pena ni gloria, lo cual es muy triste, porque esta es la película que debería haber levantado alguna ampolla y que debería de haber puesto el grito en el cielo y que saliéramos a defender cómo se hacen las cosas. Pero no ha sido así. Y es una pena lo que tú dices, porque la película no es mala, fuera parte de los temas que trate. Y, y en fin, también es de alabar o es de reconocerle eso, que también venimos de una película como Luca, también en la que todo es claramente una historia de amor entre dos chicos y hay una lectura queer sobre qué significa ser LGBTQ en paralelismo con qué significa ser un monstruo marino o ser diferente. Y hay ciertos diálogos y ciertos discursos que no se utilizan para describir
una sirena, se utilizan para describir al colectivo LGBT, pero la analogía funciona. Y a los creadores se le ha preguntado y a los guionistas un par de veces y el silencio es la respuesta, no es ni sí ni no. Sí, que Lo en cual cada esto quiere uno. decir que ha habido ahí un corte y que hay ahí un silencio de esto tendría que haber sido de otra forma, pero bueno, Entiendo. ha quedado así. Pues, Alfonso, nosotros ya tenemos que acabar por esta ocasión, pero Vale. no sin antes hacer un par de, no sé, una reflexión final cada uno, muy rápida. Ujú. O un eslogan, un algo. A ver, yo la reflexión un poco a la que llego después de esto y de reflexionar es que vamos en buen camino. Todavía hay mucho que hacer y todavía se hacen las cosas no todo lo bien que se debería, pero lo que comentaba al principio, creo que hemos hecho algo muy importante que es crear conciencia y esto es algo que es más importante que realmente ver eh, a dos chicos o dos chicas dándose un beso. Porque eso es lo siguiente. Creo que es más inocuo ver a dos chicos dándose un beso y que sea una raya en el agua a que sea un pensamiento y sea una reflexión a la que lleguen guionistas, a la que lleguen consumidores y a la que lleguen todo el mundo que está pendiente de ello y que no sea solo lo anecdótico. Entonces yo creo que vamos en el buen camino de esta representación LGBTQ. Pues yo por mi parte, además de por supuesto secundar tus palabras, recordar lo importantísimo que es ser conscientes de la relación que tenemos con todos los audiovisuales que consumimos, tanto si lo hacemos a posta como si no. Esa iconosfera que nos rodea no es algo inocuo a nosotros, es en parte reflejo de lo que somos, pero también es algo que nos enseña, que a través de lo cual aprendemos de experiencias que no hemos vivido directamente, pero que las hemos visto en personajes con las que nos podemos en algún momento sentir a través de la empatía relacionados o a través de cualquier circunstancia, y de ello también aprendemos. Entonces, para los que crean ese contenido, alentar a que sigan haciendo una representación de calidad, una representación que busque el avanzar en cualquier tema de progreso social, y a los que consumimos hacer una lectura, una observación consciente de eso que estamos viendo, de ser críticos respecto a la buena o a la mala representación, aprender de ambas y siempre, siempre, siempre luchar por la existencia de todo ser humano, que aquello que haga realmente no suponga para nada un daño real. Y un daño real es algo que desde una buena crítica sepamos que eso es así, y no solamente porque lo diga una creencia de hace 500, 1000 o 2000 años, o una ideología específica, sino el decir, ¿esto realmente está provocando un mal? No, pues entonces defenderlo. Vamos a proteger a todos estos colectivos que han sido históricamente dañados o tratados de una manera incorrecta. Y ya está. Y con esto, pues, Alfonso, muchísimas, muchísimas gracias. A ti por invitarme. Ha sido todo eh, muy repentino, pero bueno, pues no esperaba otra cosa que la que ha pasado, que fuera una charla como la que podríamos tener tú y yo, eh,
si nos encontráramos sentados en el sofá. Y espero que haya muchas más como esta o de la manera que tú quieras, porque sabes que eres invitadísimo de Analizando en Serie. Lo sé, muchas gracias. Y sí, bueno, es que aquí podríamos estar horas hablando. Así que bueno, nos lo apuntamos para la próxima. Sí, y nada, pues a lo que nos escucháis, por favor, hacernos llegar vuestras inquietudes sobre el tema, reflexiones, hacer preguntas, hacer lo que consideréis. Podéis seguirnos en las redes sociales, os dejo enlaces en la descripción y pues nos vemos o nos oímos muy pronto. Mientras aquí seguiremos analizando en serie.